Pues ya estamos con ustedes, queridos oyentes, en esta segunda parte del programa La Pica en Flandes. Y don Fernando nos va a tratar un tema realmente interesante, como es la situación del ejército chino y la perspectiva de peligro que supone para los Estados Unidos. Eh, Antes de darle la palabra, que creo que es un tema tremendamente interesante, como todos los que abordamos en la Pica en Flandes y que nos permiten a todos, primero los miembros activos y también los oyentes, el tomar perspectivas y visiones que normalmente los medios de comunicación convencionales no se dan. Básicamente porque están llenos de petardos, de petardas y de gente que lo único que hace es echar basura por medio de la televisión, ¿no? Entonces es muy importante para el mundo cívico-militar esta serie de ponencias y yo me gustaría una noticia que ha salido esta semana que me ha llamado mucho la atención en relación a también el presidente Trump, que iba a proponer a Rusia y a China una reducción de su gasto militar del 50%. Yo creo que eso en aras pues de refortalecer sobre todo la industria de su nación. No sé si eso será o no una postura válida, pero me parece interesante, ¿no? A la hora de llegar a tener una distensión y decir, mira, vamos a gastar menos todos como una forma de contención y que Estados Unidos pueda, que es lo que yo creo que considera el presidente Trump, centrarse en sus propios problemas, que es desmantelar, no olvidemos, el Estado profundo, el mundo woke, que hay que reventarlo, y para eso va esa nación que hacer una catarsis, y Trump tiene 4 años, que 4 años se pasan volando. O sea, o Trump corta ese cáncer, o volveremos a otro Biden aún peor todavía, ¿no? Entonces, adelante, adelante, por favor, don Fernando, ilústrenos al respecto. Sí, bueno, eh, se ha hablado mucho y me parece por muchos sitios el tema de que Estados Unidos, quien le preocupa realmente es China, mucho más que Rusia actualmente, eh, y es lo que percibe más como una amenaza futura y que se quiere orientar hacia, digamos, lo que es el Pacífico y no tanto hacia Europa. Y entonces, bueno, lo que sería un tema de tratar es en qué medida podemos pensar que es real esa amenaza china. Bueno, pues veámoslo, un poco el por qué. El primer campo importante en todo análisis militar, porque es lo que lo va a sostener, es el análisis económico. Y el análisis económico, pues claro, tenemos que Rusia, incluso durante toda la época de la Unión Soviética, Rusia nunca fue una nación rica. Fue una nación que gastaba muchísimo en armamento, pero donde los ciudadanos rusos realmente su calidad de vida era bastante baja. Vamos, y miraban con envidia a Occidente. O sea, en Rusia, digamos, bloqueaban a que la gente se fuera porque se hubiera que ir a Occidente enseguida. China es un país abierto. Si un chino quiere salir de China, nadie le pone ningún problema. Y de hecho hay muchos chinos que van a estudiar al extranjero, inclusive a Estados Unidos, que viajan fuera de turismo. Es decir, vemos hordas de chinos por el centro de Madrid haciendo turismo, cosa que desde luego no se veía en la época soviética de los rusos. Es decir, ¿por qué? Porque China tiene otra situación económica. China es actualmente la segunda economía en tamaño del mundo y no solo eso, sino que es la principal, digamos, exportador a gran número de países, especialmente a América, a África y Sudamérica, a toda Hispanoamérica. Y, digamos, ha concentrado la fábrica, se ha convertido en la fábrica del mundo. Prácticamente casi un 30% de las manufacturas se producen en China. Es decir, toda esa potencia económica, pues claro, se puede traducir posteriormente en potencia militar y en capacidad de fabricación.
¿Cuál ha sido uno de los problemas que ha tenido Europa con la guerra de Ucrania? Que no tenía capacidad de fabricar armas y proyectiles, que a la demanda de proyectiles y artillería que tenía el frente ucraniano, toda Europa no era capaz de responder y han tenido que ir buscando fuentes fuera. Por el contrario, estamos hablando de una economía china muy desarrollada. Eso, digamos, es lo que ya hace que se pueda percibir como una amenaza. ¿Y cómo es ese crecimiento, digamos, de la economía china? Pues vamos un poco a centrar nuestro análisis como tres momentos. Un primer momento, pues sería 2008-2009, que es cuando llega Obama al poder. Fue Obama el primero que reorientó toda la acción exterior de Estados Unidos hacia el Pacífico, en su caso en detrimento de Oriente Medio. Yo me acuerdo ya, pues hará como unos 15 años, en que una persona que trabajaba en asuntos exteriores en España nos comentó cómo había habido toda esa reorientación, digamos, de la acción exterior americana, lo cual debilitó mucho la presencia y el control americano de Oriente Medio, y recordemos que posteriormente aparecieron todas esas famosas primaveras árabes alentadas mucho por los países del Golfo. Ya hubo un poco esa orientación. El siguiente momento que podemos ver es la llegada al primer mandato de Trump, 2015-2016, en que recordemos que empieza a tomar ya medidas mucho más efectivas contra China. Y la última, pues el momento actual. Digamos, son tres momentos separados, cada uno de ellos por 8 años. ¿Qué ha pasado con la economía china? Pues al inicio de Obama, su Producto Interior Bruto era de 3,24 billones europeos, o sea, millones de millones en dólares. Cuando llega Trump al poder, estamos hablando de 10,4 billones. Ha crecido un 220% en esos 8 años. Pero es que actualmente ya estaríamos hablando de 18,6 billones. Un crecimiento del 80%. Vemos que es una economía en muy fuerte expansión. Pero esa economía en muy fuerte expansión también se ha traducido en que han mejorado muchísimo, digamos, la renta de los chinos. Si vamos al PIB por cápita, al principio era de 2.455 dólares. Todavía China era un país, bueno, avanzado del tercer mundo. Pero es que a la llegada de Trump al poder ya estamos hablando de 7.500 dólares. Y actualmente estamos hablando de 13.156 dólares per cápita por chino. Es decir, ha aumentado en más de 5 veces, casi 6 veces, la renta per cápita de un chino la renta per cápita por chino en estos 16 años. Y también se ha traducido en una mejora de ingresos. Lo impresionante de China es que al principio era una economía barata, donde se producía a bajo precio, con bajos salarios, pero ahora los salarios han crecido enormemente. Ya no están al nivel del resto de las naciones de Asia, son muy superiores. Pero sin embargo, toda la infraestructura económica que se ha creado hace que siga siendo competitiva. Por lo tanto, ¿qué ha pasado con el gasto en defensa? Y ahora lo vamos a hablar en moneda local, en yuanes. Pues
si al principio de la era de Obama el gasto en defensa chino anual era de 350.000 millones, actualmente está en 1,95 billones. Es decir, se ha multiplicado por 6 en la línea de ese crecimiento económico. Y bueno, también hay que tener presente cómo son las mediciones en China. Pero si lo miramos con respecto al PIB, resulta que estamos en unos niveles que casi son poco más que los de España. Estamos hablando de 1,4%, 1,7% y 1,5% actualmente. Es decir, está por debajo del 2%. Se dice, parece, gasta poco en defensa. Bueno, pensemos lo siguiente. China no tiene un ejército profesional, aunque tiene parte profesional, la mayor parte del ejército es, digamos, de personal alistado en el servicio militar, el grueso. China no está y no ha participado en ningún conflicto y tiene muy poco despliegue exterior. Eso le supone que no necesita tanto gasto en defensa. Luego después, pues estas cosas muchas veces hay que ponerlas entre comillas, porque muchos gastos a veces se camuflan entre los distintas partidas presupuestarias o que puede entrar. Pero digamos que esa economía le ha permitido aumentar muy fuertemente todos sus gastos de defensa. Bien, la población china, que también es otro factor importante a considerar, también es una población que está creciendo muy lentamente. De 1.330 millones en 2008, estamos hablando en 2024 de 1.421 millones. Solo ha aumentado un 6,8% en 16 años. Es un crecimiento muy, muy reducido, que se traduce en que es una población que está envejeciendo fuertemente. Los, el porcentaje de mayores de 65 años ha aumentado del 4% al inicio de estos periodos que consideramos hasta un 7,2% en la actualidad. En comparativa, en Estados Unidos es mayor, es un 9%, y en España llegamos a tener un 10,3% de población mayor de 65 años. País todavía mucho más envejecido. Y la población menor de 20 años en China se ha reducido desde el 15,5% al 10,9%. Vemos cómo no logran recuperar la natalidad y están, digamos, bajando enormemente en niños. América está mucho mejor, tiene una natalidad más alta, está en el 12,2%, tiene una proporción de población más estable, pero en España estamos todavía mucho peor que China. Tenemos aquí también una crisis enorme de natalidad, como dice una persona, estamos en un invierno demográfico y estamos con un 9,3% de población inferior a 20 años, que tiene su repercusión, digamos, económica. Y entonces, bien, pasando ya a las Fuerzas Armadas, ¿cuáles son las Fuerzas Armadas chinas? Pues son muy numerosas, acorde un poco a esta población. En el 2008 el ejército activo eran 2.200.000 personas con una reserva de 800.000. Y en la actualidad, pues son 2 millones de personas en servicio activo y la reserva solamente de 510.000. O sea, vemos unas fuerzas armadas muy numerosas que empiezan a reducirse en línea con la reducción de la población joven
y donde tienen un servicio militar selectivo, es decir, no lo hace toda la población, sino solamente parte de ella. No sé cuál es el mecanismo, si educación, sorteo, pero digamos, es la proporción de la población necesaria para cubrir los cuadros, digamos, de las Fuerzas Armadas y con un periodo de 2 años de duración. Claro, con 2 años estamos hablando de personal, digamos, muy entrenado. Y con esa reserva estamos hablando de que tienen un 25% de las fuerzas en activo. Dentro de esta estructura militar está descendiendo el ejército de tierra, que si en principio era la parte principal, 1.600.000 hombres, actualmente, digamos, está en 1.000.000, digamos, 300.000, y lo que ha crecido es la marina y también, sobre todo, la fuerza aérea. Y dentro de ello, un tema muy importante es el crecimiento de las fuerzas estratégicas, aunque ya viendo un poco casi la hora, me gustaría un poco casi dejar un poco a mis compañeros, y creo que seguiríamos con el análisis en otro programa más en detalle de los distintos componentes de las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias, don Fernando. Miconel, su turno por si quiere aportar algo al respecto, por favor. Yo únicamente le encuentro a las Fuerzas Armadas chinas un problema, que es que llevan mucho tiempo sin combatir. Tuvieron la guerra, tuvieron la revolución de los señores de la guerra, que aquello era una guerra muy, muy primitiva, cuando se acabó imponiendo Mao Zedong y Chiang Kai-shek tuvo que retirarse a la isla de Formosa, pues en la primer tercio del siglo XX. Después tuvo la Segunda Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial lo único que hizo pues es defenderse del ataque de los japoneses. Los japoneses invadieron China tranquilamente. Prácticamente sin la ayuda de las potencias occidentales, China no hubiera podido hacer casi nada ante Japón, que era una nación mucho menos poblada. Después, pues ha tenido, ha mandado ayudas en la guerra de Vietnam y en la guerra de Corea. Ha respaldado a los coreanos del norte y a los vietnamitas, pero tampoco ha tenido un encuentro. Por lo tanto, eh, yo creo que no tiene experiencia y sus procedimientos de combate no sé cómo serán. Sus estados mayores no están contrastados con la realidad. Yo no sé cómo tendrán dispuestas sus técnicas, sus tácticas, etcétera, ¿no? Luego, el armamento tampoco está contrastado, es decir, ellos se fabrican prácticamente todo su armamento y no los hemos visto en confrontaciones. Por ejemplo, el armamento europeo y el armamento norteamericano en todas las guerras árabe-israelitas, etcétera, pues de alguna forma se ha contrastado y ha habido, bueno, pues en el material acorazado que se ha visto que no podía presentarse en el campo de batalla porque podía ser fácilmente batido con armas muy sencillas y otros, bueno, pues que sí, por ejemplo, los carros israelitas hoy por hoy pues son imbatibles por casi todas las armas contra carro. Este contraste en conflictos pues le falta al armamento chino. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas y su potencia real son una incógnita que esperemos que no se resuelva en un gran conflicto. Totalmente de acuerdo, y ya casi por tiempo dejamos para el próximo programa hablar de la experiencia de combate china, del ejército popular tras la guerra civil, que hay algo más. Hay combates contra India y Vietnam, y Sí. entonces sí son muy, muy, muy interesantes.
y hablaremos de ello y de también la experiencia de armas chinas a la vez que hablamos. Muy Pues bien. lo trataremos en siguientes programas. Hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes. La verdad es que muy interesante esta introducción que nos ha hecho don Fernando Platón de las Fuerzas Armadas chinas lógicamente esto requiere en el futuro un debate, porque como bien ha dicho nuestro coronel Collis, no ha habido ocasión de contrastar, digamos, tanto el arma como esas unidades, ¿no? O al menos que sepamos, ¿no? Entonces, es interesante seguir profundizando, ¿no? En cuestiones que parece un ejército tan lejano, pero que lo queramos o no, al haber ya superado económicamente China a Estados Unidos, al final ese ejército que es, no olvidemos, el brazo armado de una economía, la verdad es que tiene gran importancia mundial. Y desde luego en la Pica en Flandes, como ven, queridos oyentes, nos metemos en todos los jardines, analizamos todas las cuestiones que consideramos que honestamente son de interés para la opinión pública cívico-militar española. Y así lo estamos haciendo desde hace ya varios años y no dejaremos de ahondar en estas cuestiones que no se analizan en ningún otro programa, ni en la radio, ni en la tele. Hay canales YouTube muy buenos, pero a nivel de gran difusión no. Pues nada más, muchísimas gracias, mi coronel Collis, muchas gracias, Fernando Platón, por acompañarnos una vez más esta semana y les emplazamos, Dios mediante, la semana que viene. Que tengan muy buena semana. Un cordial saludo.